Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos nuevamente en Sala 24, que se transmite todos los miércoles a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y pues me encuentro muy bien acompañada con mi compañero Jaime Robledo y agradecemos pues también a todo el personal de aquí del CISAR, a nuestra productora Fabia Ahumada, a todo el equipo de trabajo que hace posible esta transmisión, a la señora Eva, a todos. Y bueno, pues esperamos que sigan disfrutando de la cartelera que hay en la Cineteca Zacatecas. Ahorita hay muchas noticias con respecto al cine. Y Jimmy, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Buenas tardes a todos, nuevamente bienvenidos aquí para hablar del cine, temas muy interesantes. Pues está el Festival de Cannes, la principal fiesta, yo creo, anual de todo el mundo, seguida obviamente por los otros festivales como va a ser el Oscar, el BAFTA y otros, pero el de Cannes es emblemático y de ahí va a dar para los próximos que se van a realizar. Aquí marca la pauta y de esto también vamos a estar comentando el día de hoy, Gaby. Así es. Y bueno, pues vamos a revisar primeramente lo que hay en la Cineteca Zacatecas. Vamos a ver la cartelera. Miércoles 21, 19 horas. Estreno No Other Land. Dirección Yuval Abraham, Basil Ladra, Hamdan Balal y Rachel Zohr. Jueves 22, 17 horas. Estreno La Falla. Dirección Alana Simos. Jueves 22, 19 horas. Película invitada. Recordando al maestro Ismael Guardado. Cinema Paradiso. Dirección Giuseppe Tornatore. Viernes 23, 17 y 19 horas. Película invitada. Entrada libre. La Cámara del Terror. Dirección Jack Hill y Juan Ibáñez. Sábado 24, 17 horas. Estreno La Falla. Dirección Alana Simos. Sábado 24, 19 horas. Ciclo Sábados de Romance. Vidas Pasadas. Dirección Celine Song. Domingo 25, 12 horas. Matiné. Arthur y el regreso de los Minimoys. Dirección Luc Besson. Domingo 25, 17 horas. Estreno La Falla. Dirección Alana Simos. Domingo 25, 19 horas. Película invitada. Paisaje en la niebla. Dirección Theo Angelopoulos. Pues ya estamos de regreso y esta es la cartelera de la Cineteca Zacatecas, que esta es la última semana de estrenos. Recuerden que tenemos No Other Land, un documental que se exhibió justamente en el marco del Festival Cultural de Zacatecas, pero que tiene poquitas funciones más, y continúa La Falla, este documental mexicano que seguimos recomendando que vayan a verlo a la Cineteca Zacatecas. Y que justo ahorita, antes de entrar al programa, platicaba aquí con Jimmy si alcanzó a verlo y dice que sí. Entonces, vayan ustedes también a ver este documental y una programación muy nutrida. Tenemos también, recuerden, todos los domingos son de matiné. Está, para quienes se perdieron ver Vidas Pasadas, continúa, estará el próximo sábado. Y luego también tenemos Paisaje en la Niebla, que es una recomendación también que les tenemos, una película dirigida por Theo Angelopoulos. Entonces, justamente ahorita estamos viendo imágenes de Paisaje en la Niebla. Este director, que yo creo que es el de los más, si no es que el más representativo de Grecia, y que a lo mejor ustedes van a pensar que si no conocen el cine de este director, que pareciera que por ser griego van a ser como escenas
muy turísticas o donde vamos a ver paisajes muy bonitos de Grecia. Y lo que hace este director, bueno, lo que hizo Theo Angelopoulos fue también retratar pues como el norte del país. No crean ustedes que vamos a ver historias en las islas griegas y todo muy bonito, o en Atenas. No. Él también retrata como la pobreza, como pues varias problemáticas que ha enfrentado este país. Y esta película, Paisaje en la niebla, creo que es de las más representativas de la filmografía del director, junto con La mirada de Ulises, por ejemplo, que también es otro de sus películas que son parte de su filmografía. La eternidad de un día, también otra película importantísima de este director. Y Jimmy, ¿tú cómo viste la película? Es una película muy buena. Está situada en la Grecia de 1988. Acuérdense que la Unión Europea se unifica en el 1993 y va a jalar para mejorar a muchos países como Grecia y España entre ellos, de la pobreza y de la miseria que estaban sumidos. Entonces, este es como tú lo dijiste, Gaby, un retrato de esa Grecia que estaba disgregada, y nos da un poco cómo es el retrato de la división nacional, cada quien por su lado. Hay estratos muy acomodados, estratos muy humildes como los niños que se van, ¿verdad? A Alemania. Alemania en esa época era la industria en Europa, era el líder de la industria, y se van a viajar para ubicar a un padre que prácticamente no existe. La madre les ha dicho que dónde está su papá y ella responde, está en Alemania trabajando. Y obviamente es una mentira, son diferentes padres los que tienen los niños, pero tienen ese impulso de conocerlo, de saber quién es, aunque no se queden con él, solo de conocerlo. Y allá van, se hacen el viaje en tren, y en el Inter se van encontrando todo tipo de gente que encuentras en un viaje de larga distancia. Gente buena, sí, gente mala, gente que se aprovecha de ti, gente que también te ayuda, lo bueno del país, lo malo del país, y sobre todo como fondo del país oxidándose, resquebrajándose, la falta de unidad, la izquierda o la oposición o la política totalmente fragmentada, no logran unificarse para hacer una propuesta y sacar adelante el país. Esto es lo que vemos ahí, pues, a Grecia como un país ruinoso, en fragmentos, y sobre todo estos jóvenes que representan la esperanza, y con estos dilemas que no hay de dónde agarrar, no hay qué hacer, porque no hay un ejemplo en la población que ellos vean a seguir, ¿verdad? Un padre que tal vez no existe, pero van con la esperanza. Pero es muy recomendable ver esta película para comprender un poco cómo era la Europa antes de la Unión Europea y cómo ha cambiado ahora, y para comprender un poco los procesos históricos y sobre todo las mentalidades de esta política y todo esto que está hoy en día, y comprender mejor esto, David. Sí, bueno, digo, yo sufro mucho con ciertas películas, y esta sí hubo un momento en el que tenía un nudo en la garganta. El final, pues sí es como muy, pues un poquito fuerte para mí, pero es una película, sí, para mí fue una película como un poco triste por la historia de estos dos niños, pero es una película muy bien hecha, muy bien contada. Yo creo que, les digo, para mí es de las más representativas de este director griego, de Theo Angelopoulos, y que es de las indispensables que también debemos de ver en lo que tiene que ver con la filmografía de este país, de Grecia. Una película bien retratada, bien hecha, bien actuada, que nos habla también sobre la crisis pues, que ha tenido este país. Y bueno, ahí está Paisaje en la niebla, para que vayan a verla. Se estará proyectando el próximo domingo a las 19 horas en la Cineteca Zacatecas. La Falla también es otra película mexicana que queremos que vayan a ver, que no se la pierdan, que los maestros, las maestras, les recomendamos mucho ir a ver esta película. Digo,
en general, pues para todo el público, pero yo creo que también es una película indispensable, Jimmy. Así es una película de Alana Simoes. Es un documental y está realizado en una comunidad, un municipio de Jalisco. Y se nos va a hacer muy familiar el salón de clases, es una escuela pública y ahí vamos a ver los dilemas de esta maestra que está por ser transferida a otra escuela y le informa a los niños de que ya se va. Es una maestra muy querida, por supuesto, y los niños se ponen tristes porque nomás les van a quedar algunos días para disfrutar de la maestra, de la amistad que han hecho del año previo y hablar de todos los problemas. Y en el ínter de todo esto, lo que nos va a relatar la maestra de cómo aborda sus clases, nos refiere pues a través de estas clases cuáles son las problemáticas que están que se reflejan en los niños y que se están sucediéndose en la comunidad, en el pueblo. Los problemas de la migración, los problemas de la delincuencia, los problemas de la violencia familiar y los problemas, por supuesto, de la economía. Todo eso que hace que la población, sobre todo, Gaby, los papás, los padres, emigren, ¿verdad? Y en los dibujos y en las historias se sienta la ausencia del padre porque está dibujada la familia, pero no papá, porque muchas veces falta, o bien en otras, ¿verdad? Aparecen dos papás porque está el papá natural, pero también el papá que está ahí en el ínter, que no se decide si se va al otro y se queda otro. Entonces se reflejan de una forma muy interesante los problemas en las actuaciones, en las reflexiones de los niños y sobre todo en sus esperanzas, sus estados de ánimo y la maestra, la forma extraordinaria en que los maneja y en que los alienta a seguir adelante. Yo creo que es un ejemplo en general del magisterio. La maestra representa al magisterio, toda esta lucha que hacen todos estos maestros y maestras anónimos por mejorar estas condiciones de los alumnos que muchas veces provienen de hogares deshechos o de hogares con mucha estabilidad económica, pero con una moral, ¿verdad?, muy baja por los padres que tienen estos matrimonios que son en veces caóticos o muy problemáticos. Yo les recomiendo esta película, que vayan primero los maestros, los padres de familia y por supuesto los niños, los jovencitos, para que valoren precisamente este problema de la educación que es muy actual, muy contemporáneo y que lo vemos a diario en esta serie de demandas de los maestros, de marchas, de protestas, etcétera, que no se han atendido, y un poco en este documental lo vamos a ver un poco reflejado, Gaby. Así es, y bueno, también el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la maestra, que es bastante bueno, dentro del aula, pero también fuera del aula. Pero lo que dices tú, o sea, ¿cómo lo hace? ¿Cómo les muestra las partes de su cuerpo? ¿Cómo les enseña distintas cosas? Y eso, hacerlos sentir bien a ellos, pese a las problemáticas que estén viviendo pues cada una de estas niñas, niños en sus hogares. Así es. Entonces, bueno, pues La Falla es otra película que continúa, es uno de los estrenos que tiene la Cineteca Zacatecas. Y bueno, luego también tenemos otra recomendación para ustedes, una película italiana de los años 80 que se llama Cinema Paradiso. Y esto lo hacemos porque, pues, hace unos días, desafortunadamente falleció el maestro Ismael Guardado, un artista plástico, un gran pintor, también hacía grabado, que tenía además gusto por la música, pero que él se influenció mucho por el cine, porque en su adolescencia, en el municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, pues él vivía muy cerca del cine, entonces él iba seguido a ver películas y a lo largo de su trayectoria él estuvo influenciado por el cine, tuvo gusto por muchas películas y esta, Cinema Paradiso, es una de sus películas pues que para él eran de sus favoritas, de las más representativas. Incluso el maestro Ismael Guardado conservaba
pues algunos aparatos cinematográficos, películas. Él tenía mucho material fílmico. Pues como todo artista visual, que es multifacético, escultor y prácticamente todo incursionó el maestro, pues debe haber tenido, le tocó vivir la época del apogeo del cine, de este cine casero que se hacía con película y que se mandaba a revelar y se proyectaba con proyector dentro de las casas, así como hoy proyectamos con un proyector y la computadora. En las familias se usaba hacer película con cámara casera y luego proyectar lo que es las fiestas, las reuniones familiares o simplemente el viaje, el recuerdo del viaje, de la visita a los familiares en otros estados, municipios. Y el maestro Ismael Guardado, por supuesto, tenía todas estas colecciones que hizo en vida precisamente de esos experimentos, que sería muy bueno, Gaby, volver a que la familia los donara, por supuesto, nos entregara una copia a la Cineteca, porque es un acervo muy relevante que seguramente ha de ser amplio, profundo, te digo, de estas aficiones, de estas visiones de la arquitectura, del paisaje, de la vida cotidiana, que seguramente a él le gustaba sacar tanto en su municipio, en otros municipios de Zacatecas, y en sus viajes que hacía para ver precisamente lo que era la escultura, la arquitectura, la pintura, de la que se nutrió para luego reflejarla en sus múltiples obras. Todos estos viajes están reflejados en toda esta vasta obra que nos heredó, y que para nosotros, pues, la proyección de esta película es un homenaje precisamente a toda esta trayectoria. Sí. A lo mejor es algo sencillo, pero que para nosotros es pues un honor tener una de sus películas favoritas, y que, bueno, él cuando sale de Ojo Caliente se va a estudiar a la Ciudad de México, y él dice que pues él ya tenía un gusto y que ya había visto varias películas, pero él siempre fue un gran cinéfilo. Entonces, por eso en Cineteca Zacatecas lo recordaremos el jueves a las 19 horas. La entrada es libre para ver Cinema Paradiso, esta película dirigida por Giuseppe Tornatore, que también hace un homenaje al cine, y que pues fue la película que ganó también hace unos años en los Óscares como mejor película extranjera. Pues esta película, Cinema Paradiso, recordando al maestro Ismael Guardado, se proyectará en Cineteca Zacatecas. Nos vamos a la primera pausa y volvemos. Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Dirección Steven Spielberg. La inteligencia del ejército le encarga al arqueólogo Indiana Jones que ayude a localizar un antiguo poder legendario, el Arca de la Alianza, antes de que los nazis lleguen ahí primero. En una carrera contra reloj, Indy y sus amigos emprenden un viaje por el mundo en una emocionante aventura. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Dirección Steven Spielberg, 2008. El famoso arqueólogo y aventurero vuelve a la acción al verse envuelto en un complot soviético para develar el secreto detrás de un misterioso artefacto conocido como la calavera de cristal. ¿Qué tal? Regresamos nuevamente, y para comentarles que tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Se trata de un cineasta zacatecano, ya con una carrera ya muy amplia, varias películas producidas. Es uno de los cineastas jóvenes actuales, que es un ejemplo precisamente de esta producción, tanto de documentales como de ficción, muy relevante. Edín, bienvenido al estudio, bienvenido a este programa, Sala 24, y es un honor contar contigo en esta emisión. Sí, gracias por la invitación, y qué bueno que ya regresa a este espacio, ¿no?, donde están ustedes. Muchas gracias, Edín. Que bueno, su nombre completo es Edín Alain Martínez Aguirre, ¿verdad? Para quienes luego a veces no saben el apellido, pero bueno. Oye, Edín, pues contentos de que estés aquí. Mira, tenemos palomitas aquí, si eres gustoso, pegadas, ¿verdad? y pues Edín es uno de nuestros cineastas que
año con año está trabajando, que yo sí debo decir que algo que te admiramos, creo que no solamente yo, sino mucha gente, que siempre estás trabajando, siempre buscas el cómo sí hacer tus películas, tus cortometrajes, ya sean documentales, ficción. Uno de tus trabajos más representativos y más premiados pues es el documental Salaverna, pero que así como nos puedes contar un trabajo en un documental, que puede ser una historia de alguna problemática o algún personaje o alguna tradición, como Burrito de Aguamiel, por ejemplo. También luego te vas a estos otros extremos, que es el terror, gore, entonces eres multifacético y te digo, o sea, apreciamos mucho este trabajo porque pues luego hay quienes pues se tienen como únicamente a las convocatorias o a los apoyos de los gobiernos y vemos que tú siempre estás picando piedra y no únicamente en Zacatecas, sino también que has hecho trabajos en Estados Unidos, en otros estados del país, que viajas constantemente a San Luis, a Michoacán, a Nuevo León, a Jalisco. Entonces, pues gracias por estar aquí, Edín. Bienvenido. No. Y que además eres un cinéfilo frecuente. ¡Qué bárbaro! Y además también hay que relatar esta cuestión del documental que está haciendo este rescate, esta investigación del archivo Lili, claro, estos antropólogos que trabajaron en la comunidad Huijárica Huichol, y que es un trabajo pues de investigación, de digitalización de un acervo amplio, pero que es muy prolongado, muy minucioso, de estar realizándose un trabajo de estar prácticamente picando piedra, pero que Edín está haciendo también, a la vez que está incursionando en todos estos trabajos, también está haciendo este rescate muy relevante, que ya hemos visto parte esos adelantos. Ay, claro, los avances, sabemos que estás elaborando, ahorita trabajando uno, y aparte estás trabajando en varias de tus producciones, y esto nuestro pues es un ejemplo de trabajo Tomás de Edín, Méndez. esta energía que tiene en esta cosa que le apasiona, y por supuesto nosotros esperando todos estos productos que salgan para ir a verlos, y por supuesto comentar con él y con ustedes también, con el público. Pues sí, pues muchas gracias. Pues el archivo Lili se va a tardar, o sea, es un proceso muy largo. Muy largo, claro. ¿No? Este año, así como muchos, intentamos en el Focine, pero pues no nos correspondió el programa. Pero pues estamos intentando, ¿no? De hecho, hoy tengo una llamada con James Raimi, que es el socio que está en México, de la productora, que se llama Madis, y pues con ellos estamos trabajando, ¿no? Con la Cineteca Nacional. La Cineteca nos está apoyando con digitalización de material. Ahorita en 2K, va a ser en 2K, porque adquirieron un escáner recientemente. Ah, qué bien. Sí, pues como comentaba Jimmy, pudimos ver algún adelanto en la Cineteca, creo que fue el año pasado. Sí. Y es pues material bastante interesante, que sería buenísimo que ya después se pudiera pues ver concluido, porque es un material bastante valioso, un trabajo que hizo John Lili. ¿Cuántos años serían, Edín? Pues del 69 al 89, como Wow. por 30 años más o menos. Sí, es un acervo que dejó 20 años Colette, por lo menos. John Lili, y yo creo que es una colección tanto de fotográfica, negativos fotográficos, Y pero de también sonido. de cine, y Video. el de cine por su complejidad. Así es, Para así hacer es. una digitalización, una fotografía, digitalizarla, tanto de color como blanco y negro, es un proceso complicado, pero es, digamos, sencillo en comparación con el cine, que es un proceso de digitalizar. El cine, un rollo fotográfico, tiene miles de cuadros que hay que ir digitalizando, y una fotografía, un rollo fotográfico tenía 36 fotos, para que se dé una idea, y escanearlos lleva cierto tiempo, pero escanear miles de negativos a partir del cine es otro rollo. Por eso dice Edín precisamente que va a ser de largo plazo, pero lo importante es que Edín ya comenzó.
comenzar es lo relevante, es un trabajo arduo, largo, pero muy necesario, porque es un acervo que está en perfecto estado de conservación. Eso sí hay que señalarlo. Lo dejaron así, lo heredó Edín, y él es el responsable pues de darle precisamente este proceso que sabemos que lo vas a llevar a cabo en el largo plazo. Estamos hablando de 5, 10, 15, 20 años. Toda la y eso vida. se Ay, no, llama oye, ni esperamos que sea menos. prácticamente de todo lo de a pocos conocemos estos trabajos que es prácticamente se llevan generaciones en hacerlos, pero si no se inician, ¿verdad?, nunca van a comenzar. Entonces es lo que hizo Edín, y vamos a ver pues que va a tener un gran avance, y por supuesto en el Inter hay que dar la estafeta a otras personas, pero él va a preparar este equipo en el futuro para que le siga, pero él por lo pronto está en eso, que es muy, muy relevante y hay que señalar. De hecho, yo llegué con los Lili a los 16 años. Ahorita tengo 42, o sea, tengo toda esa vida con ese proyecto. Y quizás si no me alcance la vida, ya como estás diciendo, que es pasar la estafeta, quizás sí tenga que pensar. No, o sea, no me no alcance la vida para acabar ese proyecto. No, es que hay que formar cuadros. Muchas veces uno como investigador se encierra tanto en su mundo que se olvida de formar estos investigadores jóvenes para que le sigan en el futuro. Y cuando uno acuerda y no los ha formado, pues es preocupante, porque uno tiene que dejar, ya sea porque se tiene uno que jubilar o por cuestiones del trabajo. Entonces sí es importante dejar personal que entienda, que comprenda, que sepa cómo abordar estos archivos y trabajarlos con cuidado con el ámbito de la conservación y llevarlos a cabo. Yo creo que sí vale la pena. De hecho, recientemente, creo el año pasado, firmé un convenio con la UAM Coajimalpa, donde está James Ramey, para que la UAM se meta a procesos relacionados al archivo de clasificación, organización de la biblioteca. Entonces sí, pues sí, es un trabajo muy a largo plazo. Nos han apoyado diversas instituciones, ¿no?, incluyendo el Instituto Zacatecano de Cultura, para poder estar revisando material, tratando de sincronizar material. Es un proceso larguísimo y lentísimo. Entonces, pero ¿saben qué? Yo creo que hay que ser positivos, porque hay grandes cineastas que siguen trabajando. Está Hayao Miyazaki, que ¿qué edad tiene? pues no sé, ya se nos va a morir ese está en finales de los 70, 80 y y tantos tal vez. O sea, está Woody Allen. Digo, hay muchos cineastas longevos que siguen trabajando. Y entonces, por favor, Edín, está súper joven. Pero ellos tienen cientos de personas y mucha gente que los apoya, etcétera. Pero tú tienes la energía también. Es cansado, es muy cansado. Y mira, tienes el proyecto de Tomás Méndez, que ya luego nos platicarás también. De hecho, ese proyecto se tiene que estrenar para julio, porque en Fresnillo va a haber un evento relacionado a Tomás Méndez. Ah, qué bien, perfecto. Donde pues están relacionados los hijos, la familia de los Méndez. Ah, qué bien. Muy bien, pues ya estamos a unos meses prácticamente ni me digas, de que se estrene. Estamos a pocas semanas, pocos días para que llegue julio. Oye, pero a ver, cuéntanos también, porque de repente vimos que Edín andaba en San Luis y luego andaba en Nuevo León y luego resulta que estabas haciendo una película en Zacatecas. Sí, es una película. Y ya la terminaste de hacer, ya la hicimos. Es que ese guión teníamos 2 años queriéndolo hacer, se llamaba La Noche de la Santa. Nada más la dejamos como La Noche de. Pero ese guión teníamos 2 años tratando de hacerlo con un productor que se llama Raúl González de Houston, Texas. Pero por fechas y por tiempos y porque era como muy complejo y necesitaba tiempo de preparación y preproducción y yo no pisaba mucho, o sea, necesitaba tiempo para estar aquí, pues no podía prepararlo y al final nos decidimos, ¿no? Y abrimos ese hueco y pues ya tengo aquí unas semanas y pudimos hacer esa peli con Raúl González, con los actores de La Casota de Zapata, con Guillermo Zapata, con Rosalba, con Octavio. Bueno, Octavio no es de La Casota de Zapata, pero es uno de nuestros actores locales relevantes, ¿no? Con Frida Barrios, y pues muchos actores locales. Prácticamente el único de fuera fue Raúl. Okay. Puros rodajes nocturnos, una película que hicimos totalmente de noche, de 7 de la noche a 6 de la mañana. Wow, qué por 10 días prácticamente. ¿Fueron 10 días continuos? Sí, 10 días continuos. Y esa peli, pues la idea es que
Pues me gustó el resultado, a ver si podemos meterle en algún festival antes de que se vaya directamente a algún canal de YouTube o a plataformas. Realmente la intención es que salga como a plataformas, pero a ver si podemos meterlo, que salga un festival ahora para noviembre, para un festival como de género, de horror o de suspenso. Sí. Pero lo que es la vida, ¿verdad? También cómo nos va cambiando. Yo recuerdo cuando Edín a las 8 o 9 de la noche apagaba su celular o ya no contestaba porque dormía temprano. Y ahora me estoy mensajeando con zapatos a las 3 de la mañana. Ese señor tampoco duerme. No, digo, ya duérmanse, así como gente en Michoacán a las 3 de la mañana también. Pues bueno, digo, a veces los procesos de trabajo propios de ciertas filmaciones, esta es una película de terror. Pues es una película de suspenso sobre, pues en relación gira alrededor de unos asesinatos. Contamos, la verdad, con el apoyo de Guadalupe, del Ayuntamiento, del Instituto de Cultura, de Irma Valerio, pues de muchos espacios que no hubiéramos podido hacer en otro lado. De hecho, cuando hicimos un corto que se llama Siempre en la Mira, aquí, sí, Raúl vino como uno de los actores, que es un corto que recientemente premiaron en España. Y este corto, pues Raúl vio la ciudad y dijo, se tiene que hacer en Zacatecas. Y yo siempre vi este proyecto como una peli como de Argento. Y pues Zacatecas tiene mucho ese aire como europeo en cierta forma. Sí, claro. Y la noche, o sea, la ciudad sobreiluminada como está, pues nos permite también grabar sin muchos problemas de iluminación, la verdad. O sea, todo el centro está iluminado, no necesitas mucha cantidad de luz para poder sacar la película adelante. Pues qué bueno, te deseamos mucho éxito, Edín. Y ya luego te tendremos en un siguiente programa para que nos sigas platicando de tus producciones, de tu trabajo, que siempre andas súper movido. Te felicitamos. Pero bueno, a propósito de los estrenos comerciales que a veces aquí tenemos en el programa, que por supuesto siempre recomendamos películas que están en la cartelera de la Cineteca Zacatecas, pero no podemos hacer a un lado la cartelera comercial, que también nos gusta recomendar o no recomendar, ¿verdad? Ahorrarle al público pues el gasto de algo de su dinero. Luego también les decimos cómo ver las películas en cines comerciales y decimos horarios estratégicos para que la gente no gaste tanto. Pero bueno, acaba de salir la película más reciente de Misión Imposible y presúmanme, ¿qué tal está? A ver, Edín, tú que eres un cinéfilo y que ya la viste, cuéntanos, por favor. A mí me gustó mucho, la verdad. O sea, yo he visto las películas, todas las de Misión Imposible, desde la primera en los cines, en una sala comercial. De hecho, curiosamente, la primera película de Misión Imposible fue un año muy importante para mí, porque fue el año en el 95-96 que yo decidí dedicarme a estar produciendo en ese bonche de películas entre la primera, pero esta última a mí me gustó mucho. O sea, tiene un par de secuencias, para no estar diciendo aquí spoilers, pero un par de secuencias que son gigantescas, ¿no? Enormes. ¿Gigantescas en qué sentido? En todos, o sea, técnicamente, en duración, a nivel escala, la forma en cómo está armada. No juega tanto, pues una película más de plano contra plano y de acción, pero la escala de las secuencias, sobre todo la submarina y la aérea, pues es realmente intimidante. Es ese tipo de cine que uno dice, yo creo que yo en la vida nunca voy a poder, ojalá, pero es que es realmente monumental. O sea, es la película, me parece, más cara en la historia, con $400 millones de producción, o sea, sobre los números de las películas de los Vengadores, y se nota el dinero y se ve preciosa en una sala de cine. O sea, se ve hermosa la imagen, no porque la fotografía sea bellísima, en un sentido que dices, ¿sabe qué bonita fotografía? Pero se nota tanto, se nota el dinero y la calidad técnica en cuanto a la calidad de imagen, la calidad de sonido y el aspecto técnico, los efectos visuales, y el tiempo que se ve, que el enorme tiempo que dedicaron a planear a esas secuencias de acción, ¿no? Sí hay que tenerle un poco de paciencia, dura casi 3 horas. Wow. Creo que la edición es muy buena y no decae en ritmo. Y al ser la última,
pues en cierta forma uno está disfrutando de la última vez que vas a ver a Tom Cruise interpretando a este personaje en esta saga de películas en específico, ¿no? Porque es probable que haya más, pero no con Tom Cruise a sus 65 años, me parece. ¿Qué? Bueno, se ve más joven, la verdad. Pues sí se ve más joven, pero con... Y muy vital, míralo corriendo. Y casi a menos que sea un doble, ¿verdad? No, lo increíble es que en estos 30 y tantos años que tiene la saga, Tom Cruise se ha convertido en quizá el mejor doble de acción que tenemos actualmente. O sea, se convirtió en un doble de acción, aprendió a operar motos, helicópteros, aviones, avionetas, a hacer saltos en motocicletas. O sea, es un sujeto que en 30 y tantos años ha tenido que prepararse físicamente para hacer sus propios stunts. No lo que sea Jackie Chan, pero ahora nos queda Tom Cruise al final de su vida como héroe de acción, pues, porque no le resta ahora como va a trabajar con Iñárritu, supongo algún drama intenso existencial, entonces. Pues. ¿Pero qué te parece? Bueno, pues. Muy bien, como tú dices, y es ciertamente el complot que está esto, la situación a propósito de la inteligencia artificial, Sí. lo que le llaman la entidad, está por apoderarse del mundo del armamento, del arsenal nuclear de todos los países que tienen armas nucleares, y en cierto momento va a cobrar vida propia, va a controlar esto y se va a hacer cargo, pues, de controlar la humanidad, y contra este complot va precisamente Tom Cruise en este agente del MI5 que va a evitar esto, y ahí gira toda la acción. Y como tú dices, son escenas y secuencias fantásticas, con mucho trabajo, mucho personal en muchas locaciones, y que hace que se vea precisamente espectacular, que es el objetivo del film, ¿no? Que atraer la mayor cantidad de gente. Pero vamos a un corte y seguimos comentando de esto, ¿les parece? Mel Gibson buscará volver a tener otro éxito taquillero y ahora reveló que junto con Lionsgate estrenarán La Resurrección de Cristo. Se espera que Jim Caviezel regrese a interpretar a Jesucristo, así como Mónica Bellucci como Magdalena y otros actores de la primera película. Después de casi 5 años lejos de los reflectores, el icónico actor regresa a la pantalla chica y lo hace a lo grande, uniéndose como estrella invitada al elenco de la tercera temporada de Shrinking, la comedia de Apple TV+. La producción de los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha, ha confirmado poco a poco el cast elegido para la nueva película de la saga, que estará enfocada en contar la juventud de Mitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen, y Pita Melek, aunque sin duda la presencia del gran Ralph Fiennes, dándole vida al presidente Snow, es una de las partes más fuertes de la película, y que claro aumenta las expectativas de los fans, sobre todo por la enorme experiencia que le dio vida a Voldemort en la saga de Harry Potter. Neon publicó un video de más de 1 hora de duración de una mujer escribiendo en bucle sobre un cuaderno con la cabeza apoyada sobre una mesa con el título It Has No End, para comenzar a promocionar Keeper, lo que será su tercera colaboración con el director Oz Perkins, tras la exitosa Longlegs y The Monkey. Flesh of Gods, un thriller vampírico que contará con un reparto espectacular encabezado por Elizabeth Olsen, Kristen Stewart y Oscar Isaac. La cinta contará como un matrimonio abandonan su lujosa vivienda en un rascacielos para adentrarse en el mundo de la noche de la ciudad. Allí conocerán a una misteriosa y enigmática mujer y sus amigos, por los que se verán seducidos. A partir de ese momento comenzarán a experimentar un mundo de glamour, surrealismo, hedonismo y violencia. Indiana Jones y el Dial del Destino. Dirección: James Mangold, 2023. Esta es la última de las películas de Indiana Jones. En esta entrega, Indy se acerca a la jubilación como profesor y lucha por adaptarse a un mundo que ya no parece necesitarle tanto. Sin embargo, cuando el viejo rival, Jürgen Bowler, aparece buscando hacerse con un antiguo y poderoso artefacto, Jones debe ponerse el sombrero y buscar el látigo una vez más para asegurarse de que el objeto no caiga en manos equivocadas. Ay, pues continuamos, estamos aquí en
en Sala 24 y estábamos hablando con Jimmy, con Edín, sobre la más reciente película de Misión Imposible. Jimmy, nos estabas comentando al respecto. Sí, les comentaba que precisamente este complot de que un ente, como en este caso, o la inteligencia artificial, que iba a estas películas que han tratado esa preocupación, pues los vemos en películas como War Games de los años 80 y, por supuesto, Terminator, que va a haber ahí esta cuestión de cómo esta entidad o la inteligencia artificial de repente iba a llegar un momento que se iba a apoderar iba a hackear todos los sistemas de cómputo e iban a dejar a la humanidad sometida e iban a gobernar ahora las máquinas. Entonces ahora esta historia vuelve después de los 80s, de esta época de Reagan con su armamento fuera del espacio, en esta cuestión de la Guerra Fría como fondo, y ahora ya se acabó la Guerra Fría, y ya ha pasado todos estos conflictos, pero sigue ahora el auge de la inteligencia artificial, cómo se puede someter, cómo dicen que supuestamente puede adquirir la inteligencia artificial esta conciencia y sí, en determinado momento nos va a dominar. Esto es interesante, Edín, y cómo lo manifiesta en la película, y que pues nos hace adelantos también de cómo nos conecta con emisiones pasadas, de cómo personajes que desaparecieron ahora vuelven a recordarnos ahí qué significaron para hacer estas ligaciones de las secuencias, ¿no? De hecho, es interesante lo que dices de estos temas, porque a mí ver Misión Imposible y la saga me recuerda a James Bond. Y en muchos sentidos creo que la saga de Misión Imposible es para nuestra generación como las películas de James Bond largas. O sea, las sagas largas, la de Connery y la de Roger Moore en específico. Así es. Porque sobre todo a mí cuando la veía, no sé por qué se me venía mucho Octopussy de Roger Moore, que fue su última película, que es la más grande, la más de chavetada, etcétera. Y ya ves a un Roger Moore pues ya muy pasados en años, ¿no? Sí, y todavía ya brincando de trenes. Kilitos, o sea, ya Roger Moore pues ya empezó grande y ya se veía muy grande. Pero lo ves brincando y en globos aerostáticos y todo. Y me recordaba mucho, y en cierto sentido, creo que Misión Imposible es para nosotros una saga a ese nivel, como lo vivieron estas generaciones con Roger Moore o Sean Connery, porque nuestros Bond ya no son tan longevos. O sea, ya hacen 4 o 5 películas, pero Tom Cruise aventó 8 de Misión Imposible. Wow. Y creo que sí se convierte en nuestro saga de espías para nuestra generación, con un protagonista muy longevo, pues, ¿no? Sin ver a Indiana Jones ahorita con las cápsulas que están muy bien hechas, felicidades. Ay, gracias, sí, nuestra producción que se encarga de las cápsulas. Sí, están muy chidas las cápsulas. Bueno, sin ver a Harrison Ford a sus 86 años apenas brincando de un cochecito a otro, ¿no? Ves a Tom Cruise en plena forma todavía buceando, que no colgado creo que tenga de un avión. 65. 65 tiene. Y acaba de declarar que él va a seguir hasta los 100, ¿no? Que no tiene ningún problema, ¿no? Él dice eso. Por actuando, supuesto, ¿no? yo creo que sí, actuando, sí. Oigan, pues qué interesante lo que nos dicen. Efectivamente, pues ha de ser un espectáculo visual. Yo vi la anterior de Misión Imposible, a mí me gustó y espero poder esta que acaba de salir. Vámonos a otro estreno, El Contador 2, está también en cines comerciales. Jimmy la fue a ver y también nos va a dar su comentario. Así es, una película muy interesante del director Gavin O'Connor, y es una historia de mucha violencia, de muchos balazos, para aquellos los que les gustan. Con el protagónico que vamos a ver aquí es Ben Affleck, y se trata, pues, se descubre ahí un circuito de trata de blancas, de trata de niños, que por supuesto tiene que ver entre Estados Unidos y Centroamérica y otros países donde provienen los migrantes. Entonces aquí se va a identificar precisamente el Ben Affleck es un contador, está a cargo de un organismo no gubernamental que le ayuda al gobierno en la cuestión de la vigilancia y en la cuestión de atacar al crimen organizado. Es muy interesante esta cuestión de espionaje, cómo hace la película, y sobre todo
identificar a todos estos traficantes, a todos estos delincuentes que fomentan el tráfico de personas sin ningún escrúpulo, sin ningún problema moral, y nos hablan precisamente, y va a entrar aquí por supuesto como uno de los países de origen México, la frontera, Juárez y otros estados. Y precisamente cuando el director aborda estos elementos, lo que no habla precisamente de esta película es cómo se generan estas oleadas de migrantes o estos problemas de la trata de blancas. En este caso no nos comenta, ¿verdad?, de los problemas de origen en esos países, de que las políticas públicas de Estados Unidos, por ejemplo, cuando hace estos embargos, por ejemplo en Cuba, en Venezuela o en otros países, colapsa sus economías y la gente en esos lugares ya no sabe qué hacer y por eso emigra, genera estos colapsos en la frontera y crea estos problemas sociales en Estados Unidos. Desafortunadamente el director no abunda sobre eso para hacer más comprensible la película, pero sin embargo a todos aquellos que les guste mucho la película de acción, de violencia, de muchos balazos, pues esta es la película ideal, y ver una trama sobre todo que es muy actual, el problema de esta violencia de drogas, la trata de personas, que es muy actual, pero si lo queremos comprender un poco, tenemos que criticar esos elementos que les comento, y para que nos quede más claro precisamente los orígenes de toda esa violencia, de todos esos elementos. Pero de todos modos, la actuación de Ben Affleck y de los otros coprotagonistas es muy interesante, y sobre todo vea el papel que le dan, por ejemplo, a los latines o a las personas de estos lugares de México, de la frontera, para vean cómo el cine norteamericano pues muchas veces sigue aprovechando para denigrar a los países latinoamericanos o tratarlos como inferiores. Es algo muy triste comprobarlo. Ahí está la recomendación, atrévase si quiere. Yo recomiendo que sí vayan, pero con esta mentalidad de crítica. Muy bien, bueno, pues aquí está la recomendación, y luego tenemos otra que en lo visual me parece interesante ver. Es una película dirigida por Bo Welch. Él es el mismo director de Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados. Esta película se encuentra ahorita en Netflix. Es una película que está basada en un libro también, en el gato, de Cat in the Hat. Pero, ¿saben qué? Más que la historia, que luego a veces se torna ya al final como que ya se me hizo un poquito aburrido, a los estudiantes, en general, a la gente que le gusta la fotografía, es una película que fue fotografiada hace más de 20 años por Emmanuel Lubezki. Yo recuerdo que esta película la vi en el cine, precisamente en una pantalla grande. Éramos muy poca gente los que estábamos viendo esta película, que por supuesto fue un fracaso comercial. Sin embargo, la foto es súper bonita, los decorados, los escenarios. De pronto me recordaba a Charlie y la fábrica de chocolates, me recordaba al joven Manos de Tijeras, aunque esta película con una temática muy diferente. Pero está, por ejemplo, esta niña es Dakota Fanning, que ahora ya la vemos pues haciendo otro tipo de películas. El gato es Mike Myers. Entonces, en esta casa, por ejemplo, o sea, imagínate, Edín, que tú andas de traje morado y que el horno de microondas es verde, los sillones son verdes, las sillas son azules, tu colonia pues tiene las casas, véanlas, los colores tan llamativos. Entonces tiene una foto, una composición muy bonita. Yo creo que esto es lo que yo califico, y para todos aquellos pues que les gustó Barbie, yo creo que tienen que ver esta película antes. Esta película se hizo 20 años antes. Vean los escenarios, todo súper bonito, cómo están vestidos, por ejemplo, los niños, la niña con este degradado, este vestido verde en tonos limones y luego un verde más fuerte, el niño en naranja, en los cuadros verdes, todo así como muy bien estructurado ahí en los escenarios. Edín, dices que tú también ya
¿Ya la viste? De hecho, curiosamente es una película que se volvió un clásico de culto, ¿no? Porque como dices, no fue comercialmente exitosa. Así es. Pero con los años, pues yo he escuchado pues que muchos jóvenes la tienen en su lista así de películas que vieron en su infancia, esta película del gato. No es en lo particular de mis favoritas de Mike Myers, claro. pero pues sí tiene esa cosa curiosa que la fotografió Manuel Lubezki. Sí. Y antes de que se llenara de Óscares y se pusiera más fresón Exacto. con la selección de sus películas, es como una selección más comercial. Pero visualmente, como dices, muy interesante. Sí, es súper bonita la fotografía para todos aquellos quienes les gustan pues el arte de la foto, la parte visual, eso sí les va a gustar muchísimo. Sobre todo los primeros minutos, las primeras secuencias, está muy bien retratado. Entonces, esta película está en Netflix. Y vámonos con hablando de Emanuel Lubezki, pero ahora Alejandro González Iñárritu, que presentó Amores Perros, justamente por el 25 aniversario de la película. Estuvieron él y Gael presentando la película, pero también tuvieron una plática con el público donde hablaron de distintas anécdotas durante el rodaje. A mí, bueno, ¿qué más decir de Amores Perros? Que es un clásico enorme y para muchos clasificadas una de las mejores películas mexicanas que se han hecho en toda la historia del cine nacional. Pero me llama mucho la atención que ahorita en medios dicen la película que nadie vio en su inicio, la película que... Hay cosas así en internet que de pronto me llaman la atención y digo, pues, o sea, eso es absurdo porque Amores Perros fue un hitazo desde que se estrenó. O sea, yo aquí en México, yo recuerdo, tuve la suerte de verla en una sala de cine, de hecho en Pachuca Hidalgo la vi. Y el cine estaba a reventar, había gente sentada en los escalones. En México fue un éxito muy grande. A nivel internacional es una de las películas más premiadas que tiene el cine nacional, nominada al Oscar a película extranjera. Así es. Que perdió curiosamente contra El Tigre y el Dragón, que a estas alturas creo que debió de haber ganado Amores Perros ese Oscar, si eventualmente iban a seguir premiando a Ang Lee, ¿no? Pero es una película pues muy relevante y con este juego de estructuras que recientemente vi Jackie Brown de Quentin Tarantino, que se hizo 2-3 años antes de Amores Perros. Y pues antes de que Guillermo Arriaga, el escritor, jugara con las estructuras, pues estaba Tarantino también jugando con esta idea de mezclar hechos, porque Jackie Brown también gira alrededor de varias historias que se conectan, bueno, una la con misma otra historia, pero se conectan en un hecho que es un robo de un dinero. Y aquí, pues, Amores Perros, todos sabemos que se conecta sobre el choque de este vehículo, estas tres historias paralelas, ¿no? Pero pues sí, ¿qué decir de Amores Perros? Que es un enorme película y que Iñárritu la masterizó en 4K recientemente y se proyectó en el Zócalo, ¿no? Hace unos años, que es la edición que proyectaron en Cannes durante este año y que se puede conseguir, bueno, comercialmente por Criterion Collection, que es una distribuidora inglesa, y ellos están distribuyendo físicamente esta versión restaurada en 4K de Amores Perros. Sí, fíjate que las nuevas generaciones luego tienen como, les preguntas cuáles son como sus películas favoritas y muchos de sus referentes son pues de Amores Perros para acá. Ojalá que también vean lo que hubo antes de Amores Perros y si son como muy fans de Iñárritu, pues que vean los directores a los que Iñárritu también admira y sigue y toma como referentes. De hecho, bueno, sobre lo que dices como de referentes anteriores del cine nacional, Canoa, Cuarón la remasterizó también hace unos años para Criterion Collection precisamente. Y Canoa, Cuarón, hay un documental muy amplio, alaba el juego de estructuras y tiempos que hay en la película de Canoa, que sería pues las bases para estas películas de esta generación de cineastas, de Iñárritu, de Cuarón, no, de Luis Estrada. O sea, exalta el valor que tiene la película Canoa, que es una película de los 70 y tantos de Casals, ¿no? Así es. Y pues esa generación, tanto Ripstein, Casals y esta gente, pues que jugaron con las estructuras realmente. Jaime Humberto Hermosillo también, ¿no? Y oigan, pues es que ya nos vamos. ¿Qué más querías decir? No, bueno, que qué bueno que recientemente ahora con lo de Cannes,
Y estos cineastas tan celebrados han estado rescatando películas mexicanas como Scorsese, que rescató Enamorada, ¿no? Del Indio Fernández, Cuarón Canoa recientemente, y que van saliendo estas películas viejas mexicanas que tuvieron poca promoción en su año y que ahora, con esta exposición que tienen estos cineastas grandes, pues están revalorando. Eso me parece muy bueno, ¿no? Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Edín, por habernos acompañado. Gracias. Jimmy. Gracias, Edín. Gracias. Y pues nos vemos la siguiente semana, próximo miércoles. Gracias.